todos. Es una gran alegría el poder tenerles en este lugar y compartir este espacio con todos ustedes. Y quiero dar sobre todo una cálida bienvenida a cada pastor, a líder de iglesia, servidor y miembros de la iglesia en general. Espero que ustedes entiendan yo entiendo en particular que muchos han venido de distintas regiones, del Caribe, San José, Alajuela, Moravia, bueno, diferentes regiones, y también tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Panamá, gente de El Salvador, y son bienvenidos aquí en la familia Viña. Sabemos que muchos han dejado agendas, sus agendas y corazones lo han dejado en su lugar cuando partieron. Y quiero únicamente, a nombre de Viña Costa Rica, pedirles o que entiendan que esta conferencia no quiero que se vea como un evento más, sino una invitación divina a detenernos como movimiento en estos 2 días, a escuchar y a redescubrir el corazón del liderazgo de Jesús. Este tiempo juntos es una oportunidad para conectar nuestra fe con la acción y nuestra acción con un cambio real que impacte nuestras comunidades, iglesias y nuestras naciones, sobre todo las generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque cuando hablamos de liderazgo 360, quiero decirles por favor que no estamos hablando de técnicas o estrategias humanas, sino de un estilo, de una forma de vida. ¿De dónde nace eso? Que nace de estar cerca de Dios, de servir a otros y de transformar el mundo, que es la tarea que Dios nos ha dejado. Así que, una vez más, bienvenidos. Esta es su casa. Que el Espíritu de Dios, como lo hemos invitado ahorita en esta canción, nos hable con claridad, nos desafíe con poder y que nos renueve con esperanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos con corazones dispuestos y te pedimos que hables a nuestra mente y hables a nuestro espíritu, Señor. Muéstranos en este tiempo cómo liderar como lo hizo Jesús. Con fe que conecta contigo, con acciones, Dios, que reflejan tu amor y con un liderazgo que provoca verdadero cambio en nuestro entorno. Espíritu Santo, por favor, dirige cada palabra a cada persona que viene a compartir en este tiempo y transforma nuestras intenciones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar este tiempo, quiero invitarlos a que volvamos la atención, o que vuelvas la atención al ejemplo supremo de liderazgo, que ustedes saben quién es, ¿verdad que sí? ¿Quién es el ejemplo supremo de liderazgo? Claro que sí, todos lo sabemos. Y no solamente que volvamos nuestra mirada a este ejemplo supremo que es Jesús, sino que pongamos atención a sus palabras, a sus gestos y a su manera de vivir. Porque ¿saben una cosa? Si lo hacemos, eso nos va a revelar cómo debe de verse un liderazgo que nace en el cielo y que transforma la tierra. Es muy importante esto. Y precisamente en ese espíritu abrimos queda abierto en este momento este espacio con una declaración poderosa tomada del Evangelio según San Juan. Dice ahí, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y esas palabras son de Jesús precisamente. Y no son solamente un consejo, sino una invitación que se hace a mirar su vida y a permitir que su ejemplo moldee nuestro liderazgo. Familia, escúchenme bien, hoy más que nunca necesitamos líderes que no solamente tengan títulos o cargos, sino corazones formados por la vida de Cristo. En el caminar en el Señor por más de 47 años y 4 décadas o más de 4 décadas sirviendo al Señor, me he dado cuenta que han habido cambios extremos en el liderazgo de la iglesia de Jesucristo. Por eso en esta conferencia vamos a sumergirnos en ese modelo perfecto que es Jesús, nuestro Salvador. Y vamos a explorar cómo su fe movía su acción y cómo sus acciones provocaban un cambio profundo y duradero en aquel que le escuchaba. Porque si queremos liderar bien, y esto va
no solamente para los que lideran en una iglesia, sino en su trabajo, en su familia, va para todos. Si queremos liderar bien, necesitamos volver al original, a Jesús, el modelo perfecto de liderazgo. De eso se trata esta conferencia. Quiero invitarte a tomar un tiempo profundo y a dejar un momento las responsabilidades, las preocupaciones, incluso las urgencias del ministerio. Invitarte a que abra su corazón, porque hoy no venimos solo a aprender conceptos en esta conferencia, sino a dejarnos transformar por el ejemplo del único líder perfecto que es Jesús. Si tú crees que es un líder perfecto, déjame decirte que estás equivocado. Somos imperfectos y por la gracia de Dios estamos viviendo hoy en este tiempo en la iglesia de Jesucristo. Amigos, vivimos tiempos desafiantes. Liderar hoy no es fácil, ¿cierto? Hay cansancio. ¿Cuántos están cansados? Hay presión, solamente yo. Hay cansancio. ¿Verdad que sí? Hay presiones en la vida. ¿O será que solamente ustedes son de Marte y yo soy de la Tierra? Expectativas humanas, luchas internas. Y a veces sentimos que todo gira en torno a los resultados, a la visibilidad, a lo que se ve, a cuánto impacto tenemos en redes, o cuán grande es nuestra iglesia, pastores. Escúcheme bien, el modelo del mundo dice que liderar es estar arriba. Es ser fuerte. Es ser seguro, es tener todas las respuestas. Pero ¿sabe una cosa? No, me sorprende porque cuando miramos a Jesús, lo vemos lavando pies, tocando a los intocables, comiendo con pecadores, orando solo en la madrugada, dejándose interrumpir por la gente común. Lo vemos liberando no desde el poder, sino desde la entrega. Desde el centro de un círculo. Amigos, el liderazgo de Jesús no fue autoritario, fue encarnacional. No dominó desde arriba, sino que sirvió desde abajo. Por eso en la Biblia decimos todos que todos juegan. Porque si Jesús eligió liderar desde el amor y la cercanía, entonces todos somos invitados a seguir el camino. Ese camino que Él nos dejó como ejemplo cuando caminó en esta tierra. A un liderazgo que no se apoya en títulos sino en toallas. Un liderazgo que no construye plataformas personales sino comunidades transformadas. Amigos, Jesús nos modeló un liderazgo de fe, acción y cambio. ¿Cuántos lo creen? Un liderazgo 360 que no dejó ninguna esfera sin tocar. Conectó profundamente con el Padre, se entregó al servicio al prójimo y provocó transformación donde quiera que él iba. Y hoy más que nunca, la iglesia de Dios necesita líderes que vuelvan a mirar a Jesús como su modelo. Hay arrogancia. Ya no hay humildad en el corazón de los que lideran en las iglesias. Y no hablen de nadie en particular, de ninguna denominación o de la iglesia en general. Necesitamos mirar a Jesús como nuestro modelo. Él no quiere líderes de estrategias vacías, sino de obediencia sincera. No líderes perfectos, Él no busca eso, sino disponibles. No líderes brillantes, sino fieles. Así que te invito a que en estos 2 días, como director nacional de Viña Costa Rica, quiero invitarles a hacer algo conmigo. No solo que escuches con la mente, sino también que lo hagas con el corazón. Tenemos tendencia, y una de las características que el tico tiene es su arrogancia, su orgullo. Cuando estaba estudiando antropología cultural con mi esposa, recuerdo esos años. Habían de todos tipos de naciones. Y el profesor dijo
vamos a hablar de características de cada nación de los que están representados acá. Nicaragua, México, etcétera. Nacionalistas, violentos. Unos decían de 2 o 3 o más características de las naciones, pero cuando dijeron, y los costarricenses al unísono, todo el salón, que eran como 40 personas, dijeron, orgullosos. No nos gusta la interdependencia. El Espíritu Santo, escúcheme bien, quiere hablarnos y quizás quiere redefinir cómo vemos el liderazgo, cómo lo vivimos, cómo lo reflejamos en nuestras comunidades. Y ahora que hemos contemplado, escúcheme bien, el corazón del liderazgo de Jesús, ahora que hemos visto rápidamente que no es un sistema humano su liderazgo, sino es un estilo de vida encarnado, quiero invitarte a dar un paso más profundo conmigo. Porque si queremos liderar como Jesús, no podemos empezar por nuestras habilidades, ni por nuestras estrategias, ni siquiera por nuestras buenas intenciones. Debemos empezar donde Él comenzó, en la conexión con el Padre. Escúcheme bien, Jesús no lideró desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. No actuó por impulso, sino por revelación. No se movió por presiones externas, sino por la dirección interna del Espíritu. Su liderazgo, escúchenme amigos, nació en la intimidad con Dios y desde ahí fluyó todo lo demás. Y si queremos comenzar, escúchenme bien, por donde Jesús comenzó, debemos comenzar por la fe. Porque antes de multiplicar panes, ¿saben qué hacía Jesús? Antes de sanar enfermos o confrontar sistemas, ¿sabe lo que hacía Jesús? Jesús se conectaba con el Padre. Su liderazgo no se construyó desde la fama o el carisma, sino desde la comunión profunda con Dios. El liderazgo desde la fe. Una fe viva, íntima y obediente. Y esa es nuestra primera gran lección de hoy. Un liderazgo transformador comienza con una fe que se ancla en el corazón del Padre. Por eso el primer aspecto del liderazgo 360 que queremos explorar para iniciar nuestra conferencia es liderazgo de fe conectado con el Padre. Y dice Juan 5:19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Conocemos eso, ¿verdad? Jesús, el líder que dependía del Padre. Amigos, cuando pensamos en liderazgo, muchos imaginan a alguien tomando decisiones rápidas, ejerciendo control o mostrando iniciativa. Pero el liderazgo de Jesús me sorprende y espero que a ti también. Él no se movía antes de ver al Padre moverse, no hablaba sin antes escuchar, no sanaba sin compasión, no confrontaba sin amor. Jesús vivía conectado con el cielo para poder tener impacto aquí en la tierra. Incluso, según lo que veo yo en la palabra, siendo el Hijo de Dios, no lideró desde su capacidad humana, sino desde su comunión constante con el Padre. Y Él nos modeló que la verdadera autoridad no viene del carisma, la experiencia o los títulos, sino de la intimidad con Dios. Por eso decimos que somos gente de su presencia. ¿Qué es lo que encontramos en su intimidad? Venimos al Señor todos los días, pasamos con Él. Espero que así sea. ¿Cierto o no? Buscamos de Él, le adoramos a Él. Viene una revelación a nuestra vida, ¿verdad que sí? Después viene la acción para entonces ver la manifestación. ¿Estamos de acuerdo? Pero queremos la manifestación sin pasar por este proceso. Intimidad con Dios, adoración, revelación, meditación, acción para ver la manifestación. Amigos, Dios está obrando. Nuestra tarea es unirnos a Él. Y esta frase es un eje del pensamiento de Viña. No comenzamos por hacer planes y pedirle a Dios que los bendiga.
Más bien discernimos dónde ya está Dios obrando y ahí es donde nos unimos a Él. El liderazgo desde la escucha, desde la sensibilidad espiritual. En la Biblia decimos, no se trata de invitar a Dios a nuestros ministerios, sino de ser invitados a lo que Él ya está haciendo. Esto cambia totalmente nuestro enfoque. Dejamos de ser protagonistas y ¿qué? Y nos convertimos en colaboradores del reino. Dependencia radical del Espíritu Santo. En el liderazgo de la viña no confiamos en nuestras estrategias humanas, sino en la guía, el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. Y esta dependencia, mis amigos, es radical, no parcial. No cuando las cosas están bien, no cuando ya se agotaron los recursos humanos, sino todo el tiempo dependemos de Él. Esto implica orar antes de decidir, amigo, líder, pastor, padre de familia, esperar antes de actuar, escuchar antes de hablar, discernir en comunidad lo que el Espíritu Santo está haciendo. No es liderazgo autónomo, es liderazgo interdependiente con Dios. Miremos al Getsemaní. Cuando hablamos del Getsemaní, ¿en quién pensamos? ¿En cuál momento? En el momento más difícil de su ministerio. Pero Jesús no reaccionó, lo que hizo fue orar. No diseñó una estrategia de escape, no negoció con Pilato, no se quejó con sus discípulos. Fue al huerto, se arrodilló y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la esencia del liderazgo de fe, rendirse a la voluntad del Padre incluso cuando cuesta, porque a veces a mí me cuesta. Y amo la obra de Dios. Un día de estos me regalaron una ovejita, de esas que quita el estrés. Y me dice un discípulo que amo mucho, que a veces me dice, vea, si algún día te molestas con una oveja, incluso conmigo póngale aquí José y escrípelo. Incluso cuando cuesta, nos rendimos a la voluntad del Padre. Y hoy muchos líderes cristianos se enfrentan a agendas apretadas, a demandas de resultados, presión de comunidades, en sus comunidades, y fácilmente pueden caer en el activismo, en hacer por hacer. Pero el liderazgo de Jesús nos invita a detenernos, primero para ver lo que el Padre está haciendo y luego actuar en esa dirección. Una iglesia, un movimiento, un líder prospera de verdad cuando actúan por fe y no por esfuerzo. Yo recuerdo a un líder de la viña en Uganda, compartió su testimonio. Él dijo, sentí el llamado a plantar una iglesia en una zona donde nadie quería ir. Pero ¿sabes qué? No sabíamos cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. Pero ¿sabes qué hicimos? Dijo, en vez de lanzarnos a ejecutar, la comunidad entera ayunó y oró por 21 días. No tenían un gran presupuesto ni una estrategia elaborada, decía él, pero tenían algo más poderoso, una profunda convicción de que Dios ya estaba orando ahí. Y hoy esta iglesia ha plantado 10 nuevas comunidades de la viña en Uganda. No comenzaron con planes humanos, comenzaron con una fe obediente. Fe sin obediencia, mis amigos, no es fe. Líder, pregunto, ¿estás liderando desde tus propias ideas o estás discerniendo, así se dice, ¿verdad?, lo que el Padre ya está haciendo? ¿Tomas decisiones tras consultar al cielo o tras consultar solo a tu calendario y a tus recursos? ¿Qué haces? Escúcheme. La fe verdadera no es pasividad. No es improvisación. Es obediencia informada por la presencia de Dios. Lo vuelvo a decir. La fe verdadera no es pasividad ni improvisación. Es obediencia informada por la presencia de Dios. Amigos,
Si no estamos escuchando a Dios, no estamos liderando su pueblo. Estamos solo administrando lo que creemos que es suyo, pero sin su dirección. Porque la fe no es una emoción espiritual, es una convicción obediente. La fe no espera tener todo claro, espera tener clara una sola cosa, que Dios habló. Y amigos, cuando entendemos que liderar como Jesús comienza con fe, con esa profunda conexión con el Padre, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se traduce esta intimidad con Dios en nuestro día a día como líderes? Y aquí es donde el liderazgo de Jesús no se quedó en la contemplación, sino que se manifestó en acciones concretas. Hay una frase que no sé si esta generación la ha escuchado, pero en nuestro tiempo decíamos, orar sin actuar, ¿alguien se lo sabe? Mi pastor. Es cobardía. Y actuar sin orar es osadía. ¿Lo han escuchado? Hay que orar, pero hay que actuar. El liderazgo de Jesús no se quedó en contemplación, sino que se manifestó en acciones concretas. Su comunión con el Padre lo impulsaba a moverse con compasión, a tocar, sanar, a servir, a actuar. Porque la fe verdadera no es pasiva, es una fe que se arrodilla en el cielo, pero camina en la tierra. Jesús no solamente oraba, Jesús servía, no solamente discernía. Jesús se ensuciaba las manos por amor. Hoy por hoy las iglesias son únicamente instituciones. Pero antes de ser una organización, somos un organismo vivo y activo. Y por eso el siguiente aspecto de este liderazgo 360 que quiero abrazar hoy es un liderazgo de acción, es servicio encarnado. Y lo vamos a ver en una escena profundamente reveladora. Jesús, el Hijo de Dios, lavando los pies de sus discípulos. Vean lo que dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amigos, el que tenía toda la autoridad tomó la toalla y nos dejó el ejemplo claro que la verdadera autoridad se demuestra sirviendo. Se demuestra ahí. Así que vamos a sumergirnos en este momento y a dejar que nos confronte, que nos inspire y que nos transforme. Yo no sé si ustedes sabían que en la cultura del siglo I lavar los pies era una tarea humillante. Se asignaba al sirviente más bajo del hogar. Pero en la última cena, Jesús, el Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, se quitó el manto, tomó una toalla, se agachó y lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Amigos, esto no fue una actuación simbólica, fue una declaración radical de lo que es el liderazgo en el reino de Dios. Es acción humilde y servicio real. Escuchen, Jesús no solo enseñó sobre el amor, lo encarnó. No solo predicó compasión, la practicó. No solo habló de servicio, se ensució las manos. Y este concepto es clave en la viña. Liderar es, ¿se lo saben? Servir. En la viña entendemos que el liderazgo no se trata de subir a una plataforma como esta. Si busca plataforma, mi amigo, estás equivocado. Aquí hay un tartamudo frente a ustedes que nunca ha querido plataforma. Y está hablando así porque el Señor hizo un milagro en mi vida. Y ahora hablo más de la cuenta. En la vida entendemos, repito, que el liderazgo no se trata de subir una plataforma, sino de estar dispuestos a bajar a los pies de otros. No lideramos para ser reconocidos, sino para empoderar a otros. No lideramos, escúcheme bien, nuevamente, para que te reconozcan lo que tú haces, sino porque sabemos que estamos sirviendo en el reino. Jesús enseñó que la grandeza se mide
por cuanto sirves, no por cuanto te sirven. Amigos, el poder se expresa mejor en la humildad y ese concepto desafía profundamente el modelo del mundo. En el reino, la autoridad no viene del control, sino de la entrega. Jesús tenía el poder de todo el universo. ¿Pero qué hizo? Eligió mostrarlo a través del amor, de la paciencia, de un toque sanador, de una mirada de compasión. Todos juegan, decimos en la viña. No hay élite espiritual. En la viña creemos que todos tienen un papel que cumplir. Escuchen, el liderazgo no está reservado para una élite capacitada o teológicamente formada. Amén por eso. No. Sino para que todos los que están dispuestos a decir sí a Jesús, sirvan con fidelidad. Espero que estén entendiendo mi corazón. Porque ¿saben una cosa? La iglesia no es un espectáculo con pocos en la plataforma y muchos en las sillas, como ahorita lo estamos viendo. Es una comunidad activa donde todos pueden jugar. En Marcos 1, del 40 al 42, ahí vemos un hombre con lepra. Lo han leído, todos son líderes, pastores y creyentes maduros aquí. Y seguro han leído Marcos 1, donde un hombre con lepra se acerca a Jesús. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. Estamos de acuerdo en ese tiempo. Era socialmente marginado. Pero Jesús rompe esa barrera. Extiende la mano y lo toca. Y antes de sanarlo con palabras, lo sanó con un gesto. Ese es el liderazgo encarnado. Acercarse a los marginados, involucrarse en el dolor del otro y correr el riesgo de ensuciarse. Amigos, Jesús no lidera desde un escritorio, lidera desde el polvo de los caminos, entre los despreciados, con manos llenas de sanidad y con mucha compasión. Steven Nicholson, lo conocen, ¿verdad? De la viña. Pionero de viña en Chicago. Esto al conocer historias de toda esta gente, él no empezó su iglesia en un escenario, sino en casas humildes, entre los que no se sentían bienvenidos en otras iglesias. Y en una reunión de líderes, literalmente lavó los pies de cada uno. Lo hizo como un acto profético, recordándoles que la autoridad no era para dominar, sino para levantar a otros. Ese acto no fue teatro, fue un mensaje vivo. Si quiere liderar, primero aprende a servir. Si quiere que te sigan, primero arrodíllate. Pregunto, ¿qué tipo de liderazgo estás ejerciendo? ¿Uno que pide privilegios o buscas a quien pueda levantar? Porque en la práctica, liderar desde la acción significa esto: escuchar al que nadie escucha, servir sin esperar reconocimiento, actuar cuando es incómodo, estar dispuesto a limpiar lo que otros ensucian, amar sin filtro ni condiciones. Eso es liderar. No lideramos desde títulos, lideramos con toallas, porque la autoridad en el reino no se impone, se gana con integridad, con servicio y con amor tangible. En el reino, el liderazgo no sube escalones, baja al suelo. Porque el servicio no es una estrategia, es el corazón del liderazgo de Jesús. Amigos, no sé si ustedes pueden verlo, pero Jesús no solo enseñaba al principio, lo vivía. Su liderazgo fue encarnado, visible, cercano, transformador. No lideró desde una torre de control, sino desde los caminos polvorientos de Galilea, con una toalla en la mano y amor en el corazón. Así lideró él. Y aquí viene algo clave. Cuando lideramos desde la intimidad con el Padre, que eso es fe, y lideramos desde la toalla del servicio, que es acción, entonces ocurre algo poderoso. Viene la transformación. En otras palabras, la fe nos conecta con el cielo. El servicio nos conecta con el suelo. Pero el propósito final de ese liderazgo es traer el reino de Dios
a la realidad rota de este mundo. Si queremos un liderazgo 360, no basta con tener fe, debemos poner esa fe en movimiento, porque una fe que no sirve se estanca. Y un líder que no se arrodilla se endurece. Y Jesús nos enseñó que la vía del reino es la vía del servicio. Y hoy Él sigue diciendo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Nos hemos equivocado. Y ya hemos visto que el liderazgo de Jesús nace en la fe y se expresa en el servicio, pero no se detiene ahí. Jesús no solamente vino a tocar vidas momentáneamente, sino a transformarlas completamente. Cada acto de Él, cada palabra, cada milagro, cada hecho que hacía, cargaba una intención más grande, traer el reino de Dios aquí a la tierra. Y eso nos lleva al tercer y último punto del liderazgo de Jesús. Un liderazgo de cambio, una transformación profunda. Y estoy dando generalidades porque van a tocar mucho de esto los otros. Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Escuchen esto. Esta frase no es un eslogan bonito, es un manifiesto de transformación. Jesús no vino solo a consolar, vino a cambiar. ¿Estamos? No vino a adaptarse al sistema, vino a romper las cadenas del sistema caído y restaurar vidas. En pocas palabras, todo líder del reino o el verdadero liderazgo del reino debe reflejar esa misión, traer libertad, sanidad, justicia y restauración. Amigos, Jesús es el líder que transforma realidades. Al menos transformó mi realidad. Y hoy en la tarde vamos a hacer un ejercicio en el tiempo de conociéndonos. Quiero que cuando estén reunidos en grupos, te hagas una pregunta. Si cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Y en ese grupito que esté puedas decir, esto fue mi vida. Yo puedo contar que tuve un padre ausente, proveedor, pero ausente. Y tuve muchos problemas existenciales en mi vida. Muchos problemas. Inseguridades. Problemas del habla. Y Él vino a mi vida y transformó mi realidad. Jesús es el líder que transforma realidades y hoy me tiene aquí. Porque desde el primer momento en el ministerio Jesús dejó claro que su liderazgo no era meramente espiritual, era también profundamente práctico. Él no vino solo a cambiar corazones, vino a restaurar vidas completas, a romper cadenas visibles e invisibles, a traer esperanza concreta a nuestra vida. La iglesia tiene que despertar y volver a esos principios del reino. Jesús no lideró solo con palabras, sino con poder, con compasión y con una visión del reino. Repito, Él transformó al ser humano y su entorno. Donde Él llegaba, algo cambiaba y Él llegó a mi vida y me cambió. Despierta. Dejemos por un rato la iglesia institucionalizada. Veamos nuestro ministerio, el llamado de Dios, como una función. Porque eso es lo que es. No es una posición, no es un título. Él quiere cambiar la realidad de la iglesia hoy en día. El movimiento Viña, estamos trabajando fuertemente porque es importante retomar la sagrada confianza que Él nos entregó. Ya nuestros líderes pasados ya pasaron, ahora nos corresponde a nosotros. No vivamos de experiencias pasadas o de testimonios de otros, vivamos nuestra vida en Cristo. Recuerden el concepto de la viña, el reino ya y todavía no. Bueno, en la viña creemos que el reino de Dios ya ha venido en Jesús y todavía no ha llegado en plenitud. ¿Estamos de acuerdo en esto? Vivimos esa tensión
constante. Ya podemos ver sanidad, libertad, justicia, pero aún anhelamos el día en que todo sea restaurado. Y el liderazgo de Jesús anticipa ese reino. ¿A través de quién? De nosotros. Amigos, hoy somos llamados a traer muestra gratis del cielo aquí a la tierra. A traer transformación al individuo y a la comunidad. Jesús no solo cambia el interior de la persona, también cambia su historia, su familia, su realidad social. Yo no entendía cuántas generaciones podía cambiar lo que Él hizo en mí. Un hombre quebrado. ¿Qué miras tú cuando te miras al espejo? Prepárate, porque a veces no nos gusta sentirnos, ¿cómo llaman esto? Vulnerables. Somos seres humanos. Todos tenemos una historia aquí. Él cambia su historia, Él cambió mi historia, Él cambió mi familia. Él cambió mi realidad social. En la viña no separamos lo espiritual de lo práctico. Predicamos salvación, pero también extendemos las manos. Ofrecemos recursos, restauramos dignidad, justicia, compasión y el poder del Espíritu Santo. El liderazgo de Jesús siempre lleva estas tres dimensiones. Justicia, corrige lo torcido. Compasión, acercarse al dolor con ternura, y poder actuando con la autoridad del Espíritu Santo. Ese es nuestro movimiento. No somos activistas vacíos, ni místicos desconectados. Somos líderes que oran y luego se mueven, que predican y luego actúan. Espero que así sea. Y en Lucas 19, Jesús entra en Jericó y llama a Zaqueo. ¿Han leído esto? Un cobrador de impuestos, corrupto. Zaqueo se encuentra con Jesús, y ese encuentro no solamente cambia su corazón, cambia su economía, su ética y su relación con su comunidad. Él dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres y devolveré 4 veces lo que robé. ¿Han leído esto? Amigos, eso es una transformación interior. Y eso genera una revolución exterior. Porque con la conversión de este hombre, Jericó no volvió a ser la misma ciudad después de que Jesús pasó por ahí. Recuerdo la historia de una comunidad marginada cerca de la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esto fue una historia, esto fue hace como 5 o 6 años, a dar una conferencia a Sudáfrica, y por alguna razón no me llevé solo uno de mis pasaportes, el mexicano. No me llevé el tico. Tengo 2, por culpa de esa señora que está ahí, el mexicano. Pero soy más tico que el agua dulce, y más mexicano que ella, porque yo escogí ser mexicano. A ella no le quedó otra, ella nació allá. Entonces me llevé el mexicano. Estando en Estambul, resulta que me dijeron: los mexicanos necesitan visa, los ticos no. Mi hijo tiene pasaporte estadounidense, él no tenía problema. Tiene mexicano, tico y estadounidense. Y dice: ¿qué hacemos? De ahí concluimos 10 días en Estambul, nos conectamos con una iglesia de la viña, y di la conferencia online. Fue mi primera experiencia online, es horrible. Hablar muy feo. Pero recuerdo que cuando escuché de esta iglesia, cerca de la ciudad en el Cabo, Sudáfrica, en ese momento. Una iglesia viña comenzó visitando hogares marcados por el abandono y la adicción. E iniciaron orando por los enfermos, ofreciendo alimentos, y luego abrieron un pequeño centro con clases de alfabetización. Si lo dije bien, creo, ¿no? Es parte de lo que les decía antes, lo que tengo yo. Y empezaron a enseñar oficios para mujeres en riesgo social. Y hoy en día, muchas mujeres lideran microempresas. Varias familias han salido del ciclo de la pobreza, y los líderes comunitarios reconocen el labor de la iglesia como agentes de cambio real. Son relevantes en su contexto. No fue un programa de ayuda, fue una encarnación del reino en este lugar. No sé si me comprenden. Yo te pregunto, ¿tu liderazgo está provocando algún cambio real? ¿Las personas a tu alrededor están siendo transformadas por lo que haces? ¿Por cómo lideras? ¿Por cómo sirves?
¿Tu comunidad está más cerca del reino porque tú estás ahí o los estás alejando? Escúcheme bien, liderar como Jesús es confrontar injusticias, sanar heridas, abrazar al marginado, capacitar al quebrantado, liberar al atado y anunciar que hay esperanza en Cristo para todo ser humano. Si después de tu liderazgo todo sigue igual, entonces no estás liderando como Jesús. Aquí hay una frase clave. El liderazgo de Jesús, por ahí está, no solo emociona, sino que transforma. No solo inspira, sino que impacta. No solo habla del reino, lo encarna. Hablar del reino es fácil. ¿Pero lo encarnas? Así es, amigos. El liderazgo de Jesús no era una teoría bonita, ni una espiritualidad desconectada. Era una fuerza que transformaba corazones, pero también transformaba ciudades. Un encuentro con Él podía cambiar a una persona, lo hizo conmigo y lo hizo contigo, pero también podía cambiar la historia de una comunidad entera. Lo podía hacer. Y ese es el llamado para nosotros hoy. No a liderar desde la comodidad, sino desde la encarnación. No desde el poder, sino desde el servicio que transforma. No desde la distancia, sino desde la cercanía que sana. Pero hay algo más. El liderazgo de Jesús no solo fue activo, no solo fue transformador, fue profundamente integral. No se limitó a un área de la vida. Jesús tocaba el corazón, pero también tocaba la mente, el cuerpo, las relaciones y el entorno. Por eso, al cerrar este recorrido que he hecho en este momento rápidamente, me quedan 10 minutos, quiero hablar del cuarto y último aspecto para poder entender más a qué me refiero con liderazgo 360. Un liderazgo integral, un liderazgo 360 grados. Porque Jesús no lideró desde la cima de una pirámide religiosa o institucional. Lideró desde el centro de un círculo hacia los demás, donde todos tienen lugar, todos son vistos y todo importa para Él. Jesús no lideró desde la cima de la pirámide, sino desde el centro del círculo. Por favor, recuerden esto. Y para concluir, tengo una pregunta que creo que todos se están haciendo en este momento. ¿Por qué se le puso liderazgo 360? Porque hay muchos que hablan de esto. Cuando hablamos de liderazgo 360 en el enfoque nuestro, no nos referimos a perfección, sino a integración. Un liderazgo que toca las dimensiones de la vida. Lo personal, la intimidad con Dios. Lo relacional, cómo camina con otros. Y lo misional, cómo llevas el reino al mundo. Es un liderazgo que no fragmenta. ¿A qué me refiero? Es decir, no lidera de una forma en la iglesia y de otra en casa. Es coherente, es completo, es redondo como el liderazgo de Jesús. Jesús siempre estaba en el centro, pero con el Padre, con los demás y trayendo el reino. Aquí hay algunos conceptos claves en Viña referente al liderazgo. Hablamos de intimidad con Dios, ¿verdad que sí? Todo liderazgo espiritual comienza con una relación personal con Dios. No somos gerentes del reino, somos hijos e hijas que escuchan al Padre y hacen lo que Él hace. Estoy resumiendo. Amigos, sin intimidad, lo demás es activismo. Si usted está siendo un líder o un pastor que solo se preocupa por las actividades y no tiene intimidad con el Padre, será únicamente eso, activismo. Sin intimidad. También hablamos de comunidad con otros, en Viña. En Viña creemos que nadie lidera solo. Liderar es caminar junto a otros, rendir cuentas, construir en equipo, vivir en comunidad. No somos llaneros solitarios, somos parte del cuerpo. Pero también nos referimos a la misión al mundo. Un liderazgo saludable, escúcheme bien, no se queda dentro de las paredes de la iglesia. Liderar es salir y servir y transformar. Nuestra autoridad crece cuando nuestro amor se vuelve hacia el necesitado. Y tenemos una frase emblema en Viña. Hoy estoy hablando mucho porque estamos aquí para hablar de la familia. Este emblema es importante. Liderazgo sin espectáculo. No se trata de luces, de micrófonos, ni redes sociales. Amén por eso y que las usamos. Pero no se trata de eso. Jesús lideraba con una toalla en la mano y lágrimas en los ojos. Ese es el modelo, ese es el llamado
Entonces, preguntemos, ¿qué significa liderar desde el centro del círculo? Había una imagen, pero no me la subieron. Esta imagen es poderosa. En una pirámide, pocos están arriba, ¿cierto? Y muchos abajo. En el reino, no hablamos de la viña, en el reino, el líder se coloca en el centro para sostener a otros. Jesús no se posicionó por encima de sus discípulos, sino que los empoderó desde adentro hacia afuera. No controló, no manipuló, no impuso, formó, confió y liberó. Y aquí les dejo preguntas. ¿Tu liderazgo se reduce al domingo o es integral? ¿Está reflejando el corazón de Jesús en casa, en la comunidad, en las decisiones diarias, en tu trabajo? ¿Estás liderando para levantar otros o para construir tu plataforma? Amigos, el liderazgo integral te llama a vivir en obediencia, en vulnerabilidad y en misión. El liderazgo de Jesús no fue un evento, fue una forma de vivir. Y hoy tú y yo estamos invitados a vivir igual. Mateo 20, 26 y 28 dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, queridos pastores, líderes, amigos del reino, personas activas de sus comunidades, hoy más que nunca el mundo está necesitando de líderes que reflejen a Jesús. No líderes que se impongan, sino que se encarnen. No líderes que dominen, sino que sirvan. No líderes que construyan imperios, sino que levanten discípulos. Y algo que miro en mi Jesús, y en el de ustedes también, es el mismo. Jesús no vino a impresionar. Vino a obedecer, a actuar y a transformar. A eso vino Él. Su liderazgo fue de fe, al conectarse con el Padre, de acción, lavó pies, tocó vidas, y fue de cambio porque restauró personas y comunidades. Y ese mismo modelo es el que hoy nos está ofreciendo. No para admirarlo, sino para imitarlo. Y hoy quiero invitarte a hacer un alto y preguntarse, ¿dónde necesitas volver al liderazgo de Jesús? ¿En qué área de tu vida? ¿Dónde has estado liderando desde tu cansancio? ¿O está liderando desde tu cansancio tu ego o tus inseguridades? Amigo, ¿dónde necesitas volver a la intimidad con el Padre, al servicio humilde, al impacto tangible? ¿Sabe qué? No estamos solos. Y este es un llamado, pero también una gracia, una oportunidad para, ¿cómo lo puedo decir? Para que Dios renueve el corazón de usted como líder, ya sea en su casa, en su iglesia, en su comunidad. Una oportunidad para que Dios no solamente renueve el corazón tuyo, sino para que encienda nuevamente ese fuego que te trajo aquí. Así que cierren los ojos por un momento y ponte de pie. Si es posible, porque sé que están cansados. El que puede ponerse de pie puede estar sentado, pero quiero que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por darnos a Jesús, no solo como Salvador, sino como modelo de liderazgo. Y Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos liderado desde nuestras fuerzas, desde la presión o desde el miedo. Señor, te pedimos perdón por eso. Te pedimos que nos devuelvas el corazón de liderazgo del reino, de tu reino. Un corazón que te escuche con fe, que actúe con compasión y que provoque cambio con tu poder. Renueva, Señor, en cada uno de nosotros la pasión por liderar como Jesús. Danos la valentía, Señor, para obedecer, la humildad para servir y la visión para transformar. Y, Señor, enciende de nuevo el fuego en cada líder aquí presente. Que esta conferencia no termine aquí, Señor, sino que sea el inicio de un nuevo tiempo de liderazgo 360. Con fe viva, acción visible y transformación real. Oramos en el nombre de Jesús. Y ahora quiero invitarte por unos minutos a este espacio. Este espacio aquí es seguro. Porque tal vez tú dices, yo necesito que Dios encienda ese fuego nuevamente en mi vida.
Tal vez está actuando automáticamente. Pues a mí me ha pasado. A veces he sido automático. ¿Te ha pasado? Y te diga, Señor, enciende, aviva el fuego en mi vida. Así que quiero invitarte. Vamos a sacar unos minutos para ministrar. A que pases al frente. Y le digas, Señor, aquí estoy. Como líder quebrantado, Señor, necesito de ti. Estoy cansado. Me siento apático, no sé. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Repito, eso es un espacio en familia seguro. El pasar aquí al frente lo que hace es ayudar a tu fe a moverse. Así que muévese, por favor. Vamos a orar.